Hola chicos, me pidieron que les explique la diferencia que hay entre los arreglos, las combinaciones y las permutaciones. Lo importante es tener en cuenta que en los arreglos o variaciones simples, un grupo difiere de otro en el orden de colocación de los elementos o en algún elemento distinto. Entonces recordemos la fórmula de los arreglos y veamos un ejemplo sencillo. Los arreglos simples o variaciones simples, arreglos de m en n, hay dos fórmulas que pueden emplear. M por m menos 1 por m menos n más 1. O arreglos de m en n, m factorial sobre m menos n factorial. Por ejemplo, arreglos de 7 en 3, tomados de a 3, es 7 por 6 por 5, ¿sí? O sea, 6 por 5, 30, por 7, 210. Esta es la primera fórmula, que es mucho más fácil para emplearla. Ahora, si tengo tres elementos, A, B, C, ¿cuáles son los arreglos de esos tres elementos tomados de a 2? Si un grupo difiere de otro en el orden o en algún elemento, entonces vamos a tener AB, AC, porque voy tomando de a 2. Luego los que empiezan con B, BA, AB y BA difieren en el orden. BC y los que empiezan con C, CA y CB. Fíjense que los arreglos de 3 en 2, 3 por 2, 6. Y acá tenemos los 6 grupos distintos que se pueden formar. Un grupo difiere de otro en el orden o AB y AC difieren en un elemento. Esa es la característica de los arreglos. Ahora vamos a ver las combinaciones simples. Las combinaciones simples, ¿qué pasa con las combinaciones? Interesa que un grupo difiera de otro en algún elemento distinto, sí o sí, no interesa el orden. Por lo tanto, tenemos la fórmula de combinaciones simples, que es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Lo que más les cuesta diferenciar son los arreglos de las combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo y esta es la fórmula. Las combinaciones simples de m en n es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. O sea que sería 7 factorial sobre 4 factorial por 7 menos 4 factorial. ¿Qué nos da eso? Resuelvo el factorial de 7 hasta llegar al mayor de los factoriales que tengo en el denominador. O sea, 4 factorial. Y 7 menos 4 nos queda 3 factorial. Simplifico 4 factorial con 4 factorial. Y el 3 factorial sabemos que es 3 por 2 por 1, o sea que es 6. O sea que el 6 puedo simplificar con el 6 y me queda que 7 por 5, 35. Son las combinaciones de 7 tomados de a 4. Ahora, formemos los grupos. Lo mismo que hicimos con los arreglos. Si tengo los tres elementos A, B y C, ¿cómo formo las combinaciones de 3 tomados de a 2? Voy a tener AB, AC, pero ya no tengo BA.
Entonces, ¿quién voy a tener? BC. BA no, porque es lo mismo que AB. En las combinaciones, cuando cambia el orden, se considera el mismo grupo de elementos. Entonces, tengo solamente 3 grupos posibles. En este ejemplo, que sería factorial de 3 sobre factorial de 2 por 3 menos 2, 1 factorial. 1 factorial es 1. Entonces me quedan 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 1. Simplifico y me quedan 3, que son 3 grupos que se pueden formar. Aclarado las combinaciones, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en los arreglos, vuelvo a insistir, interesa el orden o algún elemento distinto. En cambio, en las combinaciones no interesa el orden, sino que un grupo difiere de otro en algún elemento distinto. Por ejemplo, siempre que sean letras o cifras que tengan problemas con letras o cifras en general, son arreglos. Porque al cambiar el orden de las letras, cambia la palabra, o al cambiar el orden de las cifras, cambia el número. A no ser que se tomen todas las cifras que se tienen o todas las letras, entonces van a ser las permutaciones. Entonces, que enseguida vamos a ver. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo que usar combinaciones. Si nos preguntan, de un grupo de 10 personas, ¿cuántas comisiones distintas pueden formarse de 3 personas? Entonces, ahí van a ser combinaciones de 10 elementos tomados de a 3. Pero, siempre hay un pero en matemática. Pero, si nos dicen que una persona puede ser presidente, otra tesorero y otra secretario, o sea que hay cargos para cumplir, entonces no es lo mismo que Pérez vaya de presidente, González de tesorero y Rodríguez de secretario. O que Rodríguez vaya de presidente, Pérez de tesorero y González de secretario. No es lo mismo. Entonces ahí interesa el orden, además de diferenciarse en algún elemento. Cuando nos dan cargos a cumplir en una comisión, son arreglos de 10 tomados de a 3 en este caso. Si no nos dan cargos a cumplir, nos dicen cuántas comisiones distintas se pueden formar con 10 elementos y 3 personas. De esos 10 personas tomo 3. Ahí son combinaciones. Ahora vamos a las permutaciones simples. Las permutaciones simples son las distintas ordenaciones que se pueden formar con todos los elementos que se tienen, con los m elementos. Entonces, si nosotros tenemos m elementos, la fórmula de permutaciones simples es m factorial, ¿sí? Ahí sí que interesa el orden. Exclusivamente un grupo difiere de otro en el orden de colocación de los elementos. Entonces tenemos las permutaciones simples de m elementos. Permutaciones de m es m factorial. Permutaciones de 4 elementos, 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? 4 por 3, 12, por 2, 24. Si tenemos, por ejemplo, A, B y C, 3 elementos, ¿cuántas permutaciones simples se pueden formar? Tengo que permutar esos 3 elementos, o sea, cambiar el orden. ¿Cuántas van a ser las permutaciones de 3? O sea, 3 factorial, que 3 por 2 por 1 son 6 grupos posibles. ¿Cuáles son?
A, B, C. A, C, B. ¿Hay otro que empieza con A? No. B, A, C. B, C, A. Y los que empiezan con C, C, A, B. Y C, B, A. Son 6 grupos distintos que difieren en el orden de colocación de los elementos, exclusivamente en el orden. Entonces, cuando se toman todos los elementos, son las permutaciones de 3 elementos en este caso, que nos dieron 6 grupos distintos. Y también, por ejemplo, les doy siempre este ejemplo, si tengo 7 cajas para ubicar en un estante, una de ellas es blanca y tiene que permanecer siempre en el medio. Entonces, ¿con cuántas cajas voy a trabajar? No con las 7, sino que la blanca queda fija en el medio y voy a ubicar las 6 cajas restantes, ¿sí? Voy a cambiar el orden y van a ser las distintas ordenaciones posibles. O sea que van a ser permutaciones de 6 elementos. Cualquier cosa, chicos, estoy a su disposición. Muchas gracias.